Vamos a empezar ya. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo me les va? ¿Cómo han estado? ¿Qué se cuentan? Parece que se bloqueó la imagen. Uy, Dios mío, tener paciencia con esta cosa. A ver si se bloqueó la imagen. Bueno, muy buenas tardes. Permítame un segundo, que fue que se me bloqueó la imagen. Permítame. Aquí hacemos magia. Tin, 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 tin. Bueno, ¿y cómo me les ha ido? ¿Qué se cuentan de nuevo? ¿Cómo va esta cuarentena? ¿Qué tal fin de semana? ¿La pasaron bueno o no? Ah, ¿qué dicen ustedes? Por aquí me dice mi hijo que hay un virus. Ve a mi hijo. ¿Ese Jerónimo? Hola, Jerónimo, ¿qué haces? Ah, por ahí está hablando Jerónimo. Bueno, muchachos, ¿cómo han estado? ¿Bien? Bueno, ya van 14 ahí conectados. Esperemos a que se conecten más otro poquitico. Empezamos a las 2:30 en punto. Para hoy vamos a hacer una actividad muy sencillita. Ay, ¿qué estás haciendo? No, Nicolás, no dañes eso. Ay, Dios mío, señor. No, papi, no untes eso. Mira cómo se untó aquí esto. Bueno, qué pena con ustedes. Es que por ahí tengo a mi muchacho. Perdón un segundo, permítame un segundo. Que tocó echar seguro porque el muchacho está haciendo estragos. Bueno, muy bien, ahí los saludo a los que ya están aquí presentes. A ver, vamos a leer. Está John Sebastián Andrade, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Valentina, muy buenas tardes. Storrex, ¿quién será ese? Esperemos a que disfrute la clase. Xtor. Wash, el malo. Carol, buenas tardes. Daniel, Eduard, Leonardo, buenas tardes. Daniel, buenas tardes. Jonathan Andrés, buenas tardes. Mafe, buenas tardes. Juan Gabriel, buenas tardes. John Sebastián, buenas tardes. Daniel Ricardo, buenas tardes. Nuevamente, si no me equivoco. Y Andrés Santiago, buenas tardes. Se volvió a bloquear la señal. Bueno, no hay problema. Esperamos a que se reactive. Y ya continuamos. No sé si me estarán escuchando bien para que por favor me confirmen. David, pues estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Espero que bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una... ¿Cómo se llama esto? Les voy a mostrar una diapositiva que me hice. Permítanme un segundo que aquí tengo un error. Para mantener la transmisión, abrir widget. Vamos a ver qué pasó acá. Error. No está recibiendo suficiente video para mantener la transmisión fluida, por lo tanto los espectadores experimentan almacenamiento en buffer. Ah, bueno, tener paciencia porque ¿qué hacemos? Aquí se bloqueó esta cosa un momento. Bueno, entonces ahí le estoy mostrando, vean, todos los errores que pasan aquí en la cotidianidad. Juliana Lozano, buenas tardes. Arley, buenas tardes, no les había estado. Ah, Edward, Store. Bueno, entonces, pónganle cuidado a esto tan bonito que vamos a ver el día de hoy. Seguimos con el tema de vectores. En vectores ya habíamos visto la descomposición, vectores, ¿cómo era la suma? Vectores colineales. Pero en este caso vamos a hacer una cosa que es por descomposición de vectores. ¿Qué es la descomposición de vectores? Pues simplemente hay que tener ciertos preconceptos antes de. ¿Cuáles son esos preconceptos? Especialmente aquí vamos a trabajar con triángulos rectángulos. ¿Qué tienen de especial esos triángulos rectángulos? Pues que aquí tenemos un ángulo de 90 grados, que es el que se forma en esta parte entre el vector amarillo y el vector rojo. Bueno, los lados de un triángulo se forma un ángulo. Vamos a llamar ese ángulo el ángulo beta. Tenemos la hipotenusa. Y resulta que en función de este ángulo beta, que está aquí de azulito, hacemos las funciones trigonométricas. La que se encuentra al frente
de ese ángulo, o la línea o la recta que está al frente de ese ángulo, se llama el lado opuesto. El lado que está pegadito a ese ángulo, que no es la hipotenusa, se llama el lado adyacente. Y las funciones trigonométricas, ¿cómo están determinadas? Pues simplemente la función seno del ángulo, de este en especial, va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, ¿cómo está dado? Pues el coseno de beta es el lado adyacente. Adyacente significa que está pegadito sobre la hipotenusa. Y la tangente de beta es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Lo que nos interesa a nosotros, ¿qué es? Empezar a despejar. ¿Qué es lo que vamos a despejar? Los lados que no conocemos. En física a nosotros nos dan la hipotenusa. Esa hipotenusa se llama el vector. Ya vamos a poner un ejemplo con respecto a eso. Entonces, cuando yo despejo, por ejemplo, en el lado opuesto en la función seno, esta hipotenusa pasa a multiplicar aquí al seno. Pero entonces, reorganizando la ecuación, el lado opuesto va a quedar igual a ¿qué? A la hipotenusa por el seno del ángulo, por el seno de beta. En el coseno pasa lo mismo. La hipotenusa está dividiendo, pasa a multiplicar aquí al coseno de beta. Y en la tangente pues no se hace nada, porque finalmente la tangente, ahí no tenemos que despejar nada. Más adelante vamos a despejar de la tangente una cosa que se llama el ángulo, para averiguar. Por ejemplo, nos dan los catetos adyacentes, nos dan el cateto opuesto, pero no nos dicen con qué dirección apareció. Entonces, eso lo podemos calcular con la función tangente. Un ejemplo ya de aplicación. Supongamos que tenemos un vector f, está en el plano cartesiano. Ese vector f, que tiene de particular, está formando un ángulo con la horizontal, el eje x, está formando un angulito acá. Ese ángulo vamos a llamarlo el ángulo alfa. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que por el método del paralelogramo yo tengo que hacer una proyección, digámoslo así, y quiero averiguar tanto este cateto que me va a aparecer acá, como este cateto o este lado. Necesito encontrar ambos. ¿Cómo los voy a encontrar? El de acá se va a llamar f de x, el que está con el eje x. Y hago lo mismo para el eje y. Entonces hago una proyección, y esa proyección me va a dar como resultado el vector f, o f de y. ¿Qué significa eso? Pues que es la componente del vector f en el eje y. Y esto que está aquí abajo, que es f de x, es la componente de x con respecto al vector. O sea, la componente de f en el eje x. ¿Cómo hago para calcularlo? Pues simplemente tengo en cuenta las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Pues aquí tenemos seno de alfa. ¿Cuál va a ser igual? Al lado opuesto. En este caso el lado opuesto es este f de y. Y ese f de y en física ya no sería tanto así como seno de alfa al lado opuesto, sino simplemente seno de alfa va a ser igual a f de y sobre f. F de y, que es el lado opuesto. Simplemente lo que hice, no lo pongo aquí al frente, sino lo pongo aquí sobre el eje y. Sobre f, pero f en este caso es la hipotenusa de nuestro triángulo. Y de igual manera, entonces el lado opuesto, que es igual a la hipotenusa por el seno de alfa, y despejamos de ahí f de y. Entonces este vector f, que es la hipotenusa, pasa a multiplicar y queda organizado de esta manera. De igual manera, tenemos aquí el lado adyacente con coseno. Pasa lo mismo con las ecuaciones. Seguimos aquí con el lado adyacente despejándolo, y tenemos f de x igual a f por coseno de alfa. Y por este lado tenemos el lado opuesto por el lado adyacente, y en este caso en tangente pues no hacemos nada, seguimos ahí igual. Pues tangente, simplemente nombramos tangente de alfa, va a ser igual a f de y sobre f de x. No sé, parece que se está mostrando cortada la imagen. Tranquilos que esta presentación yo la subo al modo para que la tengan completa. Simplemente es para que sepan aquí cómo se hace. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a hacer un ejemplito de una vez directamente, para que sepan cómo se hace este ejemplo. Si tienen preguntas, por favor vayan haciéndolas, mientras que ya nos concretamos aquí con nuestro ejemplo número 1. A los que no había saludado: Paula, buenas tardes; Daniel, buenas tardes; Cristian, buenas tardes; Ángela, muy buenas tardes; Dylan, buenas tardes; Johan, Mauricio, buenas tardes; y Caterín, buenas tardes.
Entonces, tenemos un vector P. Vamos a ver de una vez con magnitud. Este vector P tiene una magnitud de 10 unidades. Va a formar un ángulo φ de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces, ¿qué hago yo aquí con este caso? ¿Lo está entendiendo? Tranquilo. Ya con este ejemplo, ya vamos más concreto para que sepan cómo se hace. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso ya tengo aquí, ubico mi vector en un plano cartesiano. ¿Qué tiene de especial este vector? Pues que tiene una magnitud de 10 grados, de 10 unidades. Esas unidades pueden ser metros, pueden ser newtons, pueden ser metros por segundo, son unidades, cualquier unidad que estemos trabajando. Este ángulo de 30, bueno, vamos a encontrar una componente. Vamos a empezar por la componente en el eje Y. Esa componente en el eje Y, ¿cómo la voy a ubicar? Pues simplemente yo quiero saber cuánto vale ese P de Y, o la componente del vector P en el eje Y. Quiero averiguar cuánto vale. Para saber cuánto vale, ¿qué debo hacer? Simplemente utilizo la función seno. ¿Seno de qué? Pues del ángulo φ en este caso. Que acordémonos que seno es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Pero en este caso, este vector P de Y, yo completo el paralelogramo. Simplemente mire, aquí hice el triángulo, armé mi triangulito. ¿Para qué armé mi triangulito? Pues para entender, para poder hacer el lado opuesto. Entonces, ahora que viene a continuación, de esta ecuación que está acá, ya no, esto es trigonometría. Lo paso a física. En física, ¿qué tenemos? Es la misma función, el mismo vector, la única diferencia lo que cambian son los nombres. Y en este caso, cuando están cambiando los nombres, lo que debo hacer es entender que la hipotenusa viene siendo mi vector P. El lado opuesto es la componente en Y. Y aquí en este caso, despejamos P de Y, despejamos P de Y, y lo hacemos en función de ¿qué? De la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo. Hay que tener en cuenta una cosa. Si ustedes no vieron los videos que les recomendé que vieran de las funciones trigonométricas, o si ustedes no están viendo funciones trigonométricas en este momento con Giovanni en clase, pues yo sé que hay algunos que no van a estar entendiendo nada. Por eso era necesario que ustedes vieran esos videos antes de. ¿Listo, muchachos? Como una recomendación ahí. De todas maneras, ahorita les voy a mostrar otro ejemplo para que vean cómo se hace. Entonces aquí seguimos. ¿Qué hago yo? En esta ecuación que puse acá, en el P de Y, lo que hago es reemplazar por las unidades o los valores que corresponden con respecto al vector. En este caso mi vector mide 10 unidades, entonces reemplazo donde estaba el vector P, por eso lo pongo con colorcitos para que lo vean, pongo las unidades, multiplicada por el seno de 30. ¿30 qué? Pues 30 grados. Hay que aclarar una cosa, en este caso nuestra calculadora debe estar en modo DEG, D-E-G, D de dedo, E de elefante, G de gato. Porque o si no, nos van a dar otros resultados totalmente diferentes. Cuando yo entonces hago esta operación, simplemente multiplico esas 10 unidades por el seno de 30. En este caso, ese seno de 30 grados es igual a 0,5. Ustedes hacen la operación en la calculadora y les da 0,5. Hago la multiplicación entre estos dos valores, la magnitud del vector por el coseno de 30. Y en este caso, el resultado me va a dar que P de Y es igual a 5 unidades. ¿Qué significa esto? Pues que este vector que yo tenía aquí, mi incógnita, que no sabía cuánto valía, con este cálculo que estoy haciendo ya estoy encontrando el valor de P de Y. ¿Cuánto es ese valor de P de Y? Pues en este caso son 5 unidades. Entonces reemplazo, quito mi incógnita y ya sé que P de Y es igual a 5 unidades. Y pues de una vez aproveché, hice mi dibujito como para que ustedes se dieran una idea de más o menos cuánto tenía que dar. O sea, este estaba predeterminado, digámoslo así. Ahora hacemos lo mismo con el P de Y. Quiero averiguar cuánto es la componente de este vector P en el eje X. Quiero averiguar a cuánto equivale, a cuánto vale. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen un triángulo rectángulo, le dan el valor de la hipotenusa y le dan el valor del ángulo, pero no saben cuánto valen los catetos. Entonces lo que estamos averiguando aquí con este método es precisamente los catetos de ese triángulo. Ahora bien, hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso ya lo hacemos con la función coseno. ¿Coseno de qué? Coseno de φ. Es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Ese reemplazamos por física, coseno de φ sigue siendo el mismo, simplemente que en este caso es
P de X sobre P, sobre la componente del vector en X, sobre la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa es nuestro vector P. Seguimos aquí despejando, despejamos P de X, el vector P está dividiendo, pasa a multiplicar, mira, aquí ya está multiplicando por el coseno de phi. Hacemos el respectivo reemplazo, que es lo que tenemos aquí arriba, mira, aquí tenemos nuestro reemplazo. Al reemplazar, hacemos las operaciones, coseno de 30 grados es igual a aproximadamente, porque aquí aparecen más decimales, es igual a 10 unidades por 0,8660. Hago la operación respectiva, y en este caso, me dice que mi P de X es igual a 0,86 unidades. Dayana, buenas tardes, y Dana, muy buenas tardes, bienvenidas. En este caso, ya tenemos mi valor que estaba buscando, que no sabíamos cuánto equivalía, ya sea cuánto equivale. P de X en este caso es igual a 0,86 unidades. Eso era lo que no sabía, ya lo averigüé, ya lo encontré. Entonces ya tengo las dos componentes, P de Y y P de X. ¿Qué pasa en este caso? ¿O para qué me sirve esto? Solamente es para saber a cuánto equivalen estas coordenadas. Es como si este puntico que está acá, aunque no aparece en la diapositiva, lo vamos a poner para que lo entendamos. Este puntico de acá tiene coordenadas 0,86 en X y 5 en Y. Son las coordenadas de este punto. Lo que yo estoy buscando con toda esta operación prácticamente son las coordenadas de este punto donde termina mi vector. No mi vector de origen, porque aquí es en este punto las coordenadas son 0, 0. En este punto las coordenadas para este ejercicio, para este ejemplo, es 0,866 y 5. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasó? Finalmente ya encontramos las componentes en Y y la componente en X, que eran los valores que yo estaba buscando o que quería encontrar, que no sabía a cuánto equivalían. Vamos a hacer otro ejemplito. Si tienen preguntas, por favor háganlas y yo con mucho gusto se las respondo. No sé si Andrés ya entendió. Aquí lo que tenemos que hacer es puras matemáticas. ¿Listo? Bueno, continuemos. Otro ejemplo. Fíjense en este ejemplo cómo es. Este es un vector P, lo llamamos aquí P, va en esta dirección. ¿Qué pasa con ese vector P? Está formando un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Aquí hay que tener en cuenta muchas cosas y hay que ser muy buenos observadores. ¿Qué significa buenos observadores? Fíjense muy bien, el anterior vector estaba en esta dirección y las dos componentes que me dieron positivas. Tranquilo, Andrés, con este ya entendemos, esperemos que entendamos. Entonces, ¿qué sucedió acá? En el anterior vector me da una componente aquí en el eje X y otra componente en el eje Y. En este caso me tiene que dar una componente en el eje Y y otra en el eje X. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo lo hago solamente con este valor, más adelante nos vamos a dar cuenta, hay que tener en cuenta una cosa y es el signo. ¿El signo de qué? De la componente en especial del eje X. Ubiquémoslo en el plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Aquí tengo mi vector. Yo quiero saber a cuánto equivale la componente de este vector P en el eje X y a cuánto equivale la componente del vector P en el eje Y. Quiero averiguar cuánto vale eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo, hago la proyección aquí en el eje Y. Aquí me va a aparecer un nuevo vector, que es el vector P de Y, que no sé cuánto vale. Tengo que averiguar cuánto vale este vector P de Y. Vamos a averiguarlo, pero en este caso teniendo en cuenta este ángulo, ya se van a dar cuenta. Entonces seno de phi, ¿a qué es igual phi? Al lado opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, vea, el lado opuesto, ese mismo que está acá, pasa acá, simplemente es cambio de posición. O completamos el paralelogramo. Y en este caso, seno de phi va a ser igual a P de Y sobre P. ¿Qué significa P de Y? La componente del vector P en el eje Y sobre la hipotenusa. Y en este caso mi hipotenusa vale P. Porque yo le puse P, pudo haberse llamado otro vector, el vector X, o el vector Z, o el vector F, o el vector J. O sea, no tenemos un nombre, sino cualquier letra del alfabeto.
Entonces, en este orden de ideas, hacemos lo mismo que lo anterior. ¿Qué es hacer lo mismo que lo anterior? Despejamos P de Y es igual a P por seno de phi. Aquí reemplazamos los valores, vea de una vez. Y aquí ya de una vez damos el resultado. Ah, no, perdón, no hicimos el resultado. Aquí simplemente ya hice seno de 45 grados es 0,707 y aquí aparecen otros numeritos decimales. En este caso, mi resultado de multiplicar 7 por 0,77 es 4,95 unidades. Si ustedes se dan cuenta aquí en mi dibujito, yo sé que no les va a aparecer completo aquí el 4,95, pero como les digo, yo después les publico esta presentación en el modo pues para que la vean. Entonces, este que está acá, el 4,95, si ustedes se dan cuenta en el dibujito, aquí está la línea de la cuadrícula, no da totalmente encima del 5, sino antecitos del 5. ¿Qué pasa con el siguiente vector? Ya averiguamos cuánto vale P de Y. P de Y es igual a 4,95. Bueno, muchachos, hacemos lo mismo con el eje X. Vamos a averiguar cuánto vale o qué distancia hay desde el centro del plano cartesiano hasta acá. Vamos a averiguar. Y hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, pero en este caso con la función ¿cuál? Coseno. Coseno de phi va a ser igual a ¿qué? Al lado opuesto, al lado adyacente, perdón, sobre la hipotenusa. En este caso, el lado adyacente es P de X. O sea, este valor que está acá, que no sabemos cuánto vale. De antemano, fíjense una cosa. El vector P de X, o la componente del vector P en el eje X, que llama P de X, ya está apuntando hacia la parte negativa del eje Y, del eje X. Perdón, qué pena, discúlpenme. Entonces, como está apuntando hacia la parte negativa del eje X, en teoría, esta componente me tiene que dar negativo. Eso es lo que quiero mirar, que me dé negativo. Vamos a ver si me da negativo. Entonces, resulta que cuando yo hago las operaciones, lo mismo que estaba anteriormente aquí en la parte de arriba del lado opuesto, se hace aquí, sino que en este caso ya no es con seno de 45, sino con coseno de 45 grados. Y ese es un caso especial. Resulta que el seno de 45 y el coseno de 45 valen lo mismo. En este caso vale 0,77 y otros decimales que no tengo escritos acá. Cuando yo hago la operación, resulta que me da positivo. Este vector de acá, esta componente que hasta cuando lo hago con este coseno de 45 me da positivo. Y entonces ahí es donde yo tengo que tener muy buena observación y darme cuenta que resulta que la magnitud sí es 4,95, pero ese menos yo tengo que ponerlo. ¿Cuándo lo voy a poner? Más adelante, cuando hago una cosa que se llama sumatoria de vectores, y la sumatoria de vectores tengo que tenerlo en cuenta. Desaclaro, yo sé que ustedes aquí solamente están viendo hasta por acá más o menos, no ven el resultado, no caí en cuenta, pero resulta que más adelante se van a dar cuenta, cuando vean la presentación completa, los que están interesados en verla, que aquí me da menos 4,95. Este menos que está acá, que no lo ven ustedes ahí, qué pena con ustedes, les pido excusas. Ese menos que aparece ahí es porque me está dando el sentido del vector, y en este caso va, o la dirección del vector, que en este caso va hacia al menos X. Ahí medio se alcanza a ver una cosita, una rayita amarilla. Esa rayita amarilla es un menos. ¿Listo, muchachos? No sé si tengan preguntas, dudas, sugerencias, porque ahora viene lo interesante. ¿Qué es lo interesante? Los ejercicios. Entonces yo tengo 4 vectores. ¿Listo? Estos 4 vectores quiero que le encuentren las componentes en X y Y. A los que están aquí presentes, que más o menos fueron unos 27, 28 estudiantes que están ahí juiciositos prestando atención, lo ideal sería que todos estuvieran presentes. Van a ser, claro, David, vaya gachichín. Además ya voy a terminar, y aquí con esto terminamos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Simplemente van, si ustedes se dan cuenta, tengo un vector M de 9,32 unidades con un ángulo
¿Qué ángulo es? Ay, se me olvidó el nombre de esta letra. Bueno, qué pena. De 15 grados. Tengo un vector P de 35 grados. El vector M y el vector P es hacer exactamente igual lo que hicieron ustedes ahí. ¿Qué va a pasar? Pues este vector M va a tener una componente en X y este va a tener una componente en Y. Este, de igual manera, va a tener una componente en X, que ya sabemos que es negativa, y va a tener una componente en Y. El vector M, en este caso que tiene 7,33 unidades y tiene un ángulo de 55 grados, va a tener una componente en X que es positiva y va a tener una componente en Y que tiene que ser negativa. Solange me pregunta, profe, pues estoy medio perdida, por lo que no había visto las fórmulas sobre los videos. Ah, no, ahí sí, ni modo. Su merced tiene toda la razón. Si no vieron eso y no han visto eso en trigonometría con el profesor Giovanni, pues ahí sí. Por eso les puse el video para que lo vieran antes de esto, y por eso medio expliqué al principio lo que es la función seno y la función coseno, porque es necesario que entendamos esos conceptos básicos antes de seguir con esto. De todas maneras, miren, si desean más tarde esto vuelven y repiten el video, por eso estoy hablando de despacito, el paso a paso. Vean más, yo les voy a sugerir otros enlaces de otros videos para que los vean y revisen, ¿vale? Como para medio aclarar las dudas. Si tienen muchas dudas, me escriben por el modo y yo con mucho gusto se las respondo. Bueno, muchachos. Bueno, y por último, qué pena con ustedes, tenemos el vector T. Ese vector T resulta que, si ustedes se dan cuenta, no tiene componente en X. Solamente va a tener una componente en Y, y en ese caso la componente en Y va a valer 6 unidades. Daniel dice, profe, yo ando perdido en las operaciones, la calculadora. Gracias, profe. Con gusto, Solange. Vea, Daniel, póngale cuidado. Es que en la calculadora tenemos que tener en cuenta saber manejar la calculadora. Por eso era indispensable que ustedes vieran algo de trigonometría antes. Yo voy a ver si busco un videito y les comparto un video de cómo usar la calculadora para este caso de las funciones trigonométricas. ¿Vale, muchachos? Como para que ustedes digan, ah, ya entendí, listo. Bueno, muchachos, entonces para que tengan presente eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Traten de hacer esto. Traten. Los que sepan, digamos, ah, bueno, ya hizo el vector M y el vector P. Es la misma cosa que hicimos en la explicación. Entonces, háganlo igualito. Reemplacen los valores. Lo que tienen que tener cuidado son el modo de saber cómo utilizar la calculadora. Ajá, Solange, muy bien, su merced lo dijo como es. Hay que saber con respecto al dedo. Sí, señora Solange, tienes toda la razón. Listo, muchachos, entonces, esos son los ejercicios que hay que hacer. No siendo más el motivo de la presente, espero que hayan entendido, que les haya quedado claro la explicación. Aquí se me bloqueó la imagen nuevamente, permítanme un momentito porque aquí me toca jugar con esto. Eliminar, sí, volver aquí a solicitar, dispositivo en pantalla, bla bla bla. Vea, es que ya me volví un experto en esto. Predeterminado, veamos la resolución, porque este video se puede ver en HD, en Ultra HD, y en el problema de que se le pixele, que no se ve, que sí se ve. Aquí me ahorro mis marcadores. ¿Saben una cosa? Hacer una presentación de estos tiene su gallo. Eso lleva más de... Ayer duré casi un mediodía haciendo la presentación, moviéndole por aquí, moviéndole por allá. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Esa presentación yo se las voy a compartir en el modo, para que no se asusten. Digan, oh, profe, ¿y entonces cómo hacemos? Ustedes la van a ver en el modo, para que vean los números completos. La pueden compartir, no hay problema por eso. Mañana nos veríamos nuevamente, o si quieren nos vemos el miércoles a la misma hora para ver los ejercicios. ¿Qué van a hacer con estos ejercicios? Fácil, van a hacer los que puedan, les van a tomar fotico, me los van a enviar por correo. ¿Cuánto tiempo tienen para eso? Son, en este momento estoy viendo mi reloj, 2:56. Creo que está acá llegando con un minuto de retraso. Tienen todo el día de hoy. ¿Listo? Toda la tarde hasta las 11 de la noche, 11:59 de la noche, para enviarme
la actividad. La idea es hacer los 4, encontrar las componentes de los 4. Quiero mirar qué tan pilos son ustedes, sobre todo con el vector rosadito que apareció ahí. ¿Listo, muchachos? No sé si tengan preguntas. ¿Listo? Andrés dice que prefiere el tablero. Pues sí, lo que pasa es que con el tablero y con esta resolución de estas cámaras se ve pixelado, no se entiende. Entonces, pues por eso me puse a cacharrear hasta que encontré esta opción para que ustedes vean cómo son las clases. Entonces, les pido excusas. Si les gusta más el tablero, volvemos al tablerito. Eso es lo de menos, no hay problema por eso. Yo con mucho gusto lo hago. Bueno, muchachos, espero que se encuentren muy bien. Por ahí publiqué una encuesta en Edmodo. Esa encuesta es privada, tranquilo que nadie se va a enterar que contestó cada uno de ustedes. Solamente que quiero saber cómo se encuentran ustedes, cómo están de ánimo, cómo les ha ido, qué han tenido así de especial, nada más. Bueno, por favor, los que llegaron tarde, no se les olvide poner su nombre ahí en el chat para saber quiénes estuvieron presentes. ¿Listo? ¿Hasta qué horas? Hasta las 12 de la noche del día de hoy. Tienen plazo para enviar, o sea, en eso no se demoran más de una hora haciendo eso. Exactamente, Solangela, las 11:59 de la noche de hoy. Y por favor, lo hacen con colorcitos, así hacen los dibujitos y le toman foto a eso y al frente los cálculos como lo hicieron el paso a paso. Ya después cuando le cojan el ritmo, no van a necesitar hacer el paso a paso, simplemente lo hacen a toda. ¿Para qué nos va a servir esto? Resulta que en física, en la guía que les va a llegar hoy o mañana o esta tarde o no sé cuándo les va a llegar una guía de física y química, hay unos datos de cómo, pónganle que hay una tabla, que es el anexo 2, la tablita, se las voy a mostrar, permítanme un minutico, la busco, mientras que la busco, permítame, no, se no está acá, ¿dónde está acá? Permítanme un segundo, voy a compartirles lo que estoy haciendo, listo, ahí como perdón, quito primero esto, listo, entonces les voy a compartir. ¿Dónde está mi documento? ¿Será este? Uy, no, aquí no está. Busquémosla aquí más rápido. Perdón. Tomen nota de mi correo. Permítame un segundito. Vamos buscando acá. Enviados. Vamos a ver. Este que está acá. Esta. Les va a llegar esta imagen. Vamos a descargar. Abrámosla de una vez acá. Abrámosla con este. Para que ustedes se den cuenta qué es lo que les va a llegar. Esta hojita que está cargando aquí. Tengámosle paciencia. Tengámosle paciencia. Ay, no cargo aquí. Uy, Dios mío. Bueno. Entonces, descarguémosla. Descarguémosla. Primeros casos de COVID. Se llama el archivo. Vean, esta hojita son 4 hojas. Es una tablita que me encontré por ahí. ¿Qué tienen que hacer con esa tabla? Entonces, para ustedes que están aquí, los presentes, que son 26, 27 que estuvieron más o menos presentes acá, van a hacer un mapamundi. Se van a buscar un mapamundi, un plano, una imagen de un mapamundi. Voy a ampliar la imagen para que se vea mejor. De todas maneras, esto les va a llegar a su correo. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos la fecha en que fue confirmado el primer caso de coronavirus. Aquí dice que fue el 27 de diciembre y que fue en Francia. De una nacionalidad, pues que es francés. Y lo más curioso es que el lugar de procedencia fue de París. Esa es la referencia número 1. Pero resulta que unos días después, el 9 de enero, en China, hay 15 nacionales o 15 personas de Wuhan que reportan el caso de coronavirus. Aquí no dice el lugar de procedencia porque se dice que fue en Wuhan. Entonces después, el 13 de enero, llegó a Tailandia. Una persona procedente ¿de dónde? De China. ¿De qué parte de China? De Wuhan. Después, el 16 de enero, llegó una persona en primer caso en Japón. Pero lo más curioso,
Aquí dice que de nacional, un nacional en la prefectura de Kanagawa, no sé qué será eso. Bien, esta persona viene de estados cacaricos, no sé dónde quedará eso. Estados cacarizos. Resulta que así seguimos por todas partes hasta que ustedes van a ver toda la trayectoria. 31 de enero, 4 de febrero, 19 de febrero, 25 de febrero, 26 de febrero. Y quiero que lleguemos a 29, 1 de marzo. Aquí está. El 6 de marzo, la primera persona reportada en Colombia. Es un nacional, o sea que es un colombiano. Ese colombiano en Bogotá fue el primer caso reportado. Y ese colombiano venía de Milán, en Italia. Entonces uno tiene que mirar cómo así que pasó de China, no sé qué. Entonces hay que mirar, devolvernos en la lista, buscar a Italia. Italia, ¿dónde estará Italia? Que no lo veo. Italia. Si lo ven por ahí está Francia, Estados Unidos, Bélgica, Egipto, China. No encuentro Italia. Qué pena con ustedes. Un momentito, por favor, busco a Italia. Que es que eso es interesante. Ver cómo se hizo el viaje por el mundo. Oiga, no lo encontré. ¿Me lo pasé o qué? ¿Será que está aquí abajito? Bueno, la idea es... No lo encontré. Yo sé que está por aquí encimita, pero no lo veo. Finlandia, Emiratos... Bueno, la idea ¿cuál es? Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí el ejercicio. Mapa Mundi HD. Entonces, digamos que sea este. Abrimos este. Vamos a abrir este mapa mundi. ¿Qué voy a hacer? Entonces, busco China. Vea, aquí está China. Este es China. Trazo un plano cartesiano en China. Chin. Y vamos a suponer que por aquí está Wuhan. Vamos a suponer. Esto es una suposición porque no es exactamente dónde queda. Entonces, aquí en Wuhan hacemos un vector hasta Italia. Aquí queda Italia, vea. Esta cosita que está acá es Italia. Tienen que saber geografía. Ustedes ya están en décimo, deben saber algo de geografía y sobre todo geografía mundial. Y resulta que de Wuhan llegó a Italia y de Italia llegó a Colombia. Aquí estamos nosotros. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a buscar en toda esa lista un país donde el origen sea China, o sea Wuhan, y todo el camino que llegó para recorrer, para llegar hasta allá. ¿Me explico? Wuhan, aquí plano cartesiano. Voy a ver si lo puedo descargar. Copiar imagen, póngale cuidado. Aquí hagamos todo el trabajo, como para que ustedes sepan cómo se hace. Para que no digan, ah, es que nos dejó a medias, que no entendí, que eso quedó como muy largo, que no sé qué. Listo, entonces aquí. Y entonces aquí maximizo esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Pegamos aquí nuestra imagen. Listo, lo voy a agrandar para que lo vean bien grandecito. Para que lo vean grande. Este es el mapa mundi, listo. Agrandémoslo por acá un poquitico. Listo, y agrandémoslo por acá. Entonces, yo voy a hacer el ejercicio. Por ejemplo, voy a trazar una línea. Esa línea, cambiémosle de color para que se vea mejor. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerla negra. Vamos a agrandarla un poquitico. Listo. Este es el eje X. Voy a trazar otra línea. Vamos a suponer que aquí está bien. Listo, aquí nuevamente le ponemos de color negro. Pero ustedes lo van a hacer a mano, tranquilos. Y este es mi eje Y. Entonces, ¿por qué lo pongo así mi plano cartesiano? Eje X, eje Y. Porque el punto de partida del coronavirus fue aquí en China. Más o menos por acá en esto queda Wuhan. Entonces, ¿qué debo hacer? Ah, mi profe me dice que haga un vector. Listo, voy a hacer un vector. ¿Qué va a tener de especial ese vector? Vamos a ponerlo rojo. Ah, no, que cambió fue el color del otro. Listo. Ay, perdón. Entonces vamos a hacer nuestro vector. Que partió de acá y llegó hasta acá, a Italia.
Vamos a hacerlo rojo, les dije. Agrandémoslo para que se vea más. Ahí bien grandote. Ese es el primer viaje que hizo hasta Italia. Pero resulta que de Italia, este bendito virus que hoy nos tiene encerrados, que nos tiene haciendo estas maromas, viajó aquí a Colombia. ¿Y qué pasó aquí a Colombia? Pongámosle otro color. Pongámoslo verde. Listo. Aumentémosle aquí el tamaño, que se vea bien grande. Y vea lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos vectores, 1 y 2, de cómo llegó el virus aquí a Colombia. A otros países pudo llegar de otra manera. Por ejemplo, uno que viajó desde China hasta Estados Unidos. Otro que viajó desde China a Canadá. Otro que viajó desde... Pero, por ejemplo, el de Japón. Japón queda, si no me equivoco, es este moradito que está acá. Entonces viajó desde Japón. Entonces busquemos qué pasó. ¿Cómo llegó a Japón? Que no vino siendo China. O en Francia, alguien que viajó de Francia, por ejemplo, aquí a África. O que viajó, por ejemplo, de aquí. Tenemos que saber ese tipo de cosas, ese tipo de información. ¿Qué van a hacer ustedes? Cogen el mapa mundi, lo dibujan, no tiene que ponerse impreso. Lo dibujan y hacen los vectores. Por ejemplo, llegó un decreto. Y llamo ya mucho para contextualicemos. Llegó un decreto debió llegar a su ¿qué? Con la guía donde habla los casos uno por uno aquí en Colombia. ¿Qué pasa que no busca? Listo. Entonces, mapa Colombia HD. Cojamos este. ¿Para qué era esto? Este. Copiar imagen. La voy a pegar acá. Este es el mapa de Colombia. O sea, hacer un plano, por decirlo así, de su origen y hasta dónde llegó y por qué países pasó. Exactamente, Solange, eso es lo que toca hacer. En este caso, el de Colombia. Por ejemplo, aquí el primer caso reportado, si no me equivoco, fue por aquí abajo en el Huila. O aquí en Bogotá, uno de esos dos. Hay una cosa que es así. Pero lo curioso es que esa persona que llegó infectada a Colombia, ¿venía de dónde? Venía, si no me equivoco, venía de Italia. Por allá de Milán, no sé exactamente de qué parte de Italia venía. Entonces llegó aquí a Colombia, llegó aquí a Bogotá, porque todos sus vuelos internacionales por lo general llegan aquí a Bogotá, al Dorado, y del Dorado hacen transbordo y viajan a sus diferentes partes. Por ejemplo, aquí en el Huila. Entonces, hay una lista de todos los reportes a nivel nacional. Esa lista es larga, esas son como 6 o 7 hojas de ese decreto que lo pasó el Ministerio de Salud, que lo reportó y lo publicó el Ministerio de Educación también. ¿Y la idea cuál es? Pues mirar qué fue lo que pasó. El último caso más así como para que lo entendamos más fácil. Un barco cogió desde aquí, desde Bolívar, si no me equivoco, desde Cartagena, y se fue por el mar y llegó a esta hermosa isla que se llama San Andrés. Y San Andrés viajó también a Providencia y después se devolvió aquí a San Andrés y tiene en jaque mate a los sanandresanos, porque hay muchos reportados en este momento en San Andrés. Otro caso, ningún caso había sido reportado aquí en Leticia, pero resulta que los brasileros empezaron a pasarse a la parte de Colombia y Leticia ahorita está en crisis. Otro, aquí en Baupé, si no me equivoco, o en el Guainía, uno de estos dos departamentos también tienen problemas, porque nuestros amigos brasileros, que allá no tienen COVID, porque ya el presidente de Brasil está como medio chiflado, dice que no, entonces allá también hay otro caso de COVID. Y tenemos problemas en este momento en Baupé y en el Guainía, que eran departamentos que están aislados de Colombia, porque todo esto es llano, todo esto es selva, en esta parte selvática, y no había ninguna persona que estuviera contagiada. Entonces eso es lo que tienen que mirar ustedes, cómo el virus se ha estado propagando por el mundo, y en especial aquí en Colombia. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues simplemente mirar eso. Eso es lo que tienen que hacer, muchachos. Sé que de pronto fue un poco larga la clase, sí, lo siento, qué pena con ustedes. Les pido disculpas y cerré aquí esta vaina y no sé cómo cerrar la transmisión ahora. Esperemos a ver que todavía siga ahí transmitiendo.
No sé si sigue transmitiendo o no. Si se me bloqueó. Ah, sí, sigue transmitiendo. Entonces, mirar eso, muchachos. Eso es lo que tienen que hacer. No tienen que hacer nada más. Bueno, preguntas. No sé si tengan preguntas, para que por favor me las digan. Y creo que la embarré. No sé, dudas, sugerencias. No sé qué me dicen ustedes. Se bloqueó esta cosa. Sonido probando. Ay, Dios mío. Se me cayó la transmisión por cerrar aquí esto apresuradamente. Estaba muy emocionado. Qué pena. Qué pena, se me cayó la transmisión. Entonces, les pido excusas. Bueno, eso es lo que toca hacer. O lo que quiero que hagan. O lo que me gustaría que hicieran. Entonces, en este caso, los que están aquí presentes, o sea, toda la lista de compañeros que tenemos acá, ¿qué van a hacer? Ustedes aquí los presentes solamente van a hacer el del mapamundi del planeta. Van a coger 3 países, digamos 3, cómo llegó allá y cómo van los vectores, ¿listo? No historia no por componentes, sino simplemente cogen cabeza, cola y hacen el vector resultante. Eso es lo que van a estar aquí presentes. Los que no están viendo este video en este momento, o los que no están en el chat, los 21 que estaban en el chat, o 26, ellos van a tener que realizar un trabajo más extenso. Es empezar a mirar cómo fue que se llegó los virus a cada una de las partes de Colombia. ¿Listo, muchachos? ¿Qué hacer? O sea, para ellos va a haber más trabajo. En la guía hay 20 ejercicios. Esos 20 ejercicios todavía no los pueden hacer porque me falta la última parte de vectores, porque me faltan otras 2 partes, el producto punto o el producto